La iglesia no es cualquier organización. La iglesia es la pieza maestra, es el plan maestro, es la obra maestra de Dios en el plan de redención. A partir de la iglesia nosotros podemos comprender la historia y a partir de la iglesia nosotros, o con la iglesia, nosotros vemos la consumación del plan de redención. Así que por esta comprensión, por la comprensión de la iglesia, los creyentes somos tanto fortalecidos como desafiados. Somos fortalecidos porque al comprender cómo encaja la iglesia, cómo encaja todo lo que Dios ha desarrollado en su plan de redención para nosotros, trae a nosotros convicción y fortaleza. Pero también somos desafiados porque a través de esta comprensión, entonces nosotros nos vemos motivados a participar en el plan que la iglesia tiene en este tiempo en el plan de Dios. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos a una escuela dominical más en la primera iglesia de Concepción. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una alegría y es una alegría cada día que podemos compartir de la palabra del Señor. Esta semana estamos retomando. La semana pasada por algunas actividades tuvimos que posponer la grabación de nuestras escuelas dominicales, pero ya estamos de nuevo retomando nuestras actividades y tenemos en medio nuestro, o este día, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder seguir estudiando la palabra del Señor en la epístola o en la carta a los Efesios. Estamos ya en el capítulo 3 y hace algunas semanas ya hemos comenzado, ¿cierto?, con algunas lecciones que tienen que ver con este capítulo, pero hoy lo que vamos a hacer a razón del tiempo y por causa de que la semana pasada no tuvimos la enseñanza, vamos a hacer una especie de unión de las tres lecciones que hemos tenido del capítulo 3 para darle simplemente un sentido, para darle coherencia a toda esta enseñanza, de tal manera que nos quede a nosotros al menos, si no tanto en profundidad, pero al menos en conceptos, en ideas, lo que el capítulo 3 nos quiere compartir. Así es que les quiero invitar a que leamos, por supuesto, entonces, el capítulo completo y luego vamos a hacer tres cosas. Primero vamos a resumir las enseñanzas, luego vamos a revisar cada una de ellas de manera de puntualizar ciertas enseñanzas que son necesarias para nosotros a partir del texto y finalmente vamos a buscar algunas aplicaciones o vamos a proponer aplicaciones que tienen que ver con este texto para nosotros en este tiempo. Esto es la gracia que va a tener esta clase, es que vamos a buscar aplicaciones de este capítulo, ¿cierto?, completo, para nuestro tiempo, para incluso este periodo del tiempo en que estamos viviendo, en esta crisis, en esta presión social, en este tiempo donde la iglesia se está viendo también demandada a tener una respuesta en medio de esta sociedad. Así es que les quiero invitar a que leamos la palabra del Señor y pronto vayamos entonces a su enseñanza. Capítulo 3 de la epístola de Efesios dice de la siguiente manera: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él,
Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Señor, agradecemos el privilegio que tenemos de venir a tu palabra. Rogamos, Señor, con humildad y también con temor, que nos ayudes a comprenderla, pero también, Señor, que nos ayudes para poder ser desafiados por ellas y movidos por ellas, Señor, a una vida piadosa y que te agrade. Señor, sé que va esto a ser un ejercicio insuficiente, porque en pocos minutos no podríamos hablar, Señor, de toda la riqueza que hay en tu palabra, en este capítulo incluso. Sin embargo, ruego que por tu gracia y misericordia nos ayude tu Espíritu Santo, Señor, para poder rescatar de ella lo necesario para nosotros para este tiempo y en virtud de la necesidad que tiene tu pueblo hoy. Padre, ayuda al predicador y ayuda también a todos aquellos quienes vean este video para que sean fortalecidos y desafiados y arraigados en amor. Te lo agradecemos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Queridos hermanos, el motivo de hacer este video, esta unión de las tres enseñanzas del capítulo 3, tiene también un propósito. Creo que si pudiéramos nosotros ver cómo encajan estas tres enseñanzas en una misma idea, nos daríamos cuenta, o nos vamos a dar cuenta, y eso es lo que espero tratar de hacer en estos pocos minutos, de que la iglesia importa, de que el ministerio importa, pero aún más importante que esas dos cosas, o junto con esas dos cosas, con la relevancia de esas dos cosas, nos vamos a dar cuenta de que el desarrollo de un concepto de fe que esté basado en la confianza en el autor del plan maestro, en el autor de nuestra salvación, en el autor de la obra redentora, la confianza en aquel que ha diseñado ese plan, va a hacer que los creyentes sean creyentes genuinos, pero también maduros, esforzados y diligentes. Digo estas tres cosas no pensándolas al azar, sino que digo estas tres cosas porque creo que son la necesidad de hoy en este tiempo en medio de nuestra generación. Esta generación en donde nos hemos caracterizado por ser personas que hemos desarrollado nuestra espiritualidad, pero que hemos carecido de esa valentía que vamos a ver en este texto y hemos carecido incluso de esa impronta de confianza a lo sumo, a lo extremo, que nos ayuda a nosotros a glorificar a Dios, a honrar su plan, pero también nos ayuda a fortalecer la vida de nuestras familias y de nuestras iglesias. Pablo, y quiero ir rápidamente porque son muchos versículos, entonces vamos a ir resumiendo algunas de las cosas que están en los versículos y vamos a ir en ese mismo orden. Pablo, cuando dice que la situación de cárcel, ustedes vieron en el versículo 1, lo leyeron, dice Pablo en el versículo 1 que por esta causa, por la causa de Cristo, es prisionero, ¿cierto? Por esta causa, por predicar el evangelio, él está en prisión. Dice, pero finalmente la prisión a la que Pablo se refiere es una prisión que él la denomina soy prisionero de Cristo. Y es una prisión que además tiene un propósito, un sentido. Él no está preso por las circunstancias de la vida, él no está preso por sus propios deseos o por sus propios
digamos, ejercicios de libertad o por sus propios errores, sino que él está preso por una razón, pero también entiende la razón por la que está preso y el motivo por el cual está preso. Pablo dice que su situación de cárcel no es una situación que está dada, digamos, por alguna razón en la que él haya tenido algo que ver o que esté haciendo algo mal, sino que él dice, yo soy preso y mi situación de cárcel es parte de su servicio a Cristo. Es parte de su servicio a Cristo porque él está preso no por las circunstancias, está preso por la causa de Cristo y además está preso por una razón, que es los gentiles, vosotros, dice Pablo. Él está bajo el control de Cristo. Y esto pudiera ser para nosotros algo que siempre pasa por alto, y yo no sé cuántas veces usted ha leído este versículo, pero probablemente para nosotros en la historia esto no ha sido tan gráfico como lo podría ser hoy. El hecho de que alguien piense que hoy podría incluso llegar al punto de ser encarcelado, como hemos visto en noticias, ¿no es cierto? Como hemos visto en este último tiempo, de que personas por causa del evangelio están siendo muertas en algunos países. Por causa del evangelio están siendo cerradas, o hay ya pugnas sociales, pugnas incluso políticas, incluso pugnas con la ley, en términos de que las iglesias toman o siguen haciendo lo que estaban haciendo, y están siendo estas iglesias entonces de alguna manera perseguidas, derechamente perseguidas. Entonces Pablo dice, en su situación hoy día pareciera ser para nosotros mucho más gráfica, porque él dice, yo estoy preso por la causa de Cristo y por vosotros los gentiles. Él con esto lo que nos muestra es que él, si la cárcel era un paso en su ministerio, él iba a estar en la cárcel. Y que ese paso por la cárcel no es simplemente por estar haciendo show o por estar haciendo shows mediáticos o por estar, ¿no es cierto?, de alguna manera tratando de influir en la sociedad desde sus propios pensamientos, sino que él estaba haciendo algo que en esa sociedad era muy difícil de hacer. Piensen ustedes en esto. En Éfeso lo que está sucediendo es que se está introduciendo el Evangelio. En Éfeso el Evangelio está siendo introducido. En Éfeso el Evangelio está introduciéndose en una cultura pagana, está introduciéndose en una cultura libertina, está introduciéndose como un modelo, como una idea de vida, de pensamiento, de salvación. Se está introduciendo en una sociedad que no lo conoce, en una sociedad que no sabe del Evangelio, en una sociedad que está viviendo en este minuto a su suerte, a su destino, con sus propias leyes, y llega el Evangelio. Y entonces está golpeando a esta generación con una nueva forma de vida, con un nuevo principio, con un único Dios cuando ahí hay muchos, con un solo estilo de vida que ahora es la adoración y no es el pago de sacrificios, con un solo mérito que ahora es la piedad y no la búsqueda del poder en desmedro de los otros. Entonces realmente quien predique algo así, en ese tiempo, probablemente su situación iba a terminar en una situación no muy favorable. Pablo está diciendo, yo estoy preso y la situación por la cual estoy preso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Dios está en control, Dios sabe lo que está pasando, y más adelante nos va a mostrar cómo es que Él puede llegar a esto, porque es fácil decirlo, pero creo que demanda una fe genuina el poder atravesar por estos caminos con gozo, con alegría y con la forma en que Pablo nos está enseñando que lo hace. Pablo del versículo 2 al versículo 7 explica lo siguiente. Dice que explica que la exposición teológica, la exposición que hace en los capítulos 1 y 2 son la muestra de la comprensión que él tiene del Evangelio que es revelado. Recuerden ustedes el capítulo 1 donde habla de los versos 3 al 14, ¿no es cierto? Toda esta exposición teológica de las riquezas en Cristo, de lo que Cristo produjo para nosotros los creyentes, para los gentiles, pero también para el pueblo judío.
toda esta idea de que el Evangelio para nosotros vino a ser una riqueza de incalculable valor, que nos puso en lugares celestiales, que nos dio bendiciones ante Dios el Padre, que nos hizo aceptos, que nos produjo a nosotros la adopción en la familia de Dios, que además eso nos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la cual nos espera ahora, la cual tenemos en nosotros y nos da garantías de que todo lo que Jesucristo dijo e hizo y prometió, lo va a cumplir. Así es que el Evangelio revelado, que antes de la resurrección había estado oculto y ahora es visible, entonces por medio de la predicación de los apóstoles. Pablo afirma que el ministerio se trata de que los gentiles, que no son un cuerpo aparte, los gentiles no son un cuerpo aparte, sino que a través del Evangelio vienen a ser coherederos y partícipes de las promesas de Cristo. Pablo afirma también de estos versículos 2 al 7 que fue llamado a ser ministro del Evangelio según la gracia y el poder que opera ahora a través del Espíritu en él. De los versos 8 al 13 tenemos otra idea. Pablo identifica que él es el más pequeño de todos los santos. Pablo dice también que le fue dada la misión de anunciar el Evangelio a los gentiles. ¿De cuál evangelio? El evangelio de estas inescrutables riquezas en Cristo y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos, lo que estábamos hablando recién. Así que Pablo hace las siguientes conexiones. Voy a intentar, siguiendo el texto, hacer las siguientes conexiones que Pablo también hace. Él es el que predica el evangelio a los gentiles. Todos llegan luego a la comprensión del misterio de Dios. Todos, ¿quiénes son todos? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles llegan a la comprensión del Evangelio porque unos van a entender que son elegidos de Dios, ¿no es cierto? Parte de las promesas de Dios, y los otros ahora son injertados a este mismo cuerpo. No hay división. ¿Se acuerdan el capítulo 2? No hay división, no hay un advenedizo, no hay alguien que viene ahora a ocupar o a usurpar ni uno ni el otro, sino que ahora son uno. En concordancia con lo que dice el libro de Romanos, que Dios de alguna manera sacó su vista por un momento del pueblo escogido para provocar celo en ellos, pero también junto con eso para traer al pueblo gentil y de los dos hacer un solo cuerpo, un solo cuerpo. Esto ha sido el propósito eterno de Dios en Cristo. Recuerden que esta palabra se repite en la epístola de los Efesios seguidamente, sobre todo en el capítulo 1 y 2 se repite muchísimas veces que todo lo que está sucediendo sucede en Cristo, en Cristo, en Cristo. Los creyentes en Jesús entonces tienen la seguridad al poner su fe en Jesús, ¿sí? Y esta fe tiene o equivale a una confianza que es también en Cristo. Esto debe fortalecer entonces a los creyentes y no desmayar, aunque vean la tribulación de Pablo, porque finalmente lo que va a decir Pablo, lo que está tratando de decirnos es que todo esto es temporal. Todo esto es temporal, porque si el plan está hecho por Dios, si Dios ha hecho una cosa totalmente espectacular, la teología del capítulo 1 y 2 a nosotros nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de alegría. Si usted no se recuerda de eso, le invito a que lea nuevamente los capítulos 1 y 2 porque se va a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho en favor de los hombres, para que ahora Pablo entonces nos pueda decir que aunque él está en la cárcel, eso es algo ínfimo, eso es algo menor, eso es algo circunstancial de este periodo del tiempo, pero él sabe que tiene asegurada una eternidad, él sabe que es parte del plan de Dios y a él le da gozo saber que es parte del plan de Dios y eso es lo que nos quiere transmitir también a nosotros. Pablo del versículo 14 al 19, que son la parte de la lección de esta semana y por eso que la encajamos en el contexto de las demás, Pablo explica que el motivo central de sus oraciones por los creyentes no es que salgan de la cárcel, no es que sean sanos, no es que tengan prosperidad económica, sino que el motivo central de las oraciones de Pablo por los creyentes de Éfeso ante Dios es que ellos puedan desarrollar una fe salvífica, una fe que esté basada en la confianza en Jesucristo, una fe para que en esa fe, en esa confianza, ellos puedan ser arraigados y cimentados en amor.
Pablo ora para que los creyentes en Éfeso, ¿cierto?, sean capaces de comprender, de alcanzar el conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino que la comprensión real, que sea palpable en ellos, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios que excede todo conocimiento. ¿De dónde podemos sacar esa comprensión de este alcance del amor de Dios? Pablo está diciendo de lo que les acabo de decir antes, de lo que les acabo de explicar antes, de la predicación del Evangelio, de la exposición del Evangelio que me fue revelado, que les hice en el capítulo 1 y 2. De ahí provienen las riquezas, de ahí proviene la comprensión de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios que excede todo conocimiento. Esto debería redundar en que los creyentes sean llenos, según Pablo, de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios no es un estado de beneficio temporal en esta tierra, sino que la profundidad del conocimiento de Dios, de la plenitud de Dios, va a tener que ver entonces con la comprensión de esta obra magna, de esta obra grande, de esta obra que a nosotros nos anima ahora a poder tener seguridad, tranquilidad, pero también desarrollar un sentido de compromiso con la obra de Cristo. Así que Pablo termina en el versículo 20 de decir lo siguiente, y Pablo termina descansando en esta verdad. Dice Pablo que a él entonces, a Jesucristo, debe ser dada la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. La iglesia debe glorificar a Dios. Y eso Pablo lo dice en el versículo 20. ¿Por qué? Y nos da también la razón, porque Él nos ha mostrado que es capaz de hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué Pablo le pide a la iglesia que dé la gloria a Dios? Porque le ha explicado antes cómo es que todo lo que Dios ha hecho ha redundado en algo que es indescriptiblemente mayor a lo que cualquier mente humana hubiera podido pensar como regalo, como beneficio de un Dios a su pueblo. Dios ha elegido, como dije en algunas lecciones anteriores, por su gracia. Dios ha comprado lo que ha elegido. Nadie se lo puede quitar, es su derecho. Pero también Dios ha asegurado eso que ha comprado. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia, es ese regalo de gente salvada en el plan, en la mente de Dios, en esa mente cariñosa que Dios ha querido, ¿cierto? Y ha pensado en eso. No es que simplemente pasó por ahí y vio algo botado y lo compró. Dios pensó en lo que quería comprar, pensó en nosotros, pensó en los creyentes, pensó en su creación, pensó en aquellas cosas que fueron hechas para dar imagen, para hacer la imagen de Dios en esta tierra. Él lo compró y Él también lo resguardó. Así es que lo que tenemos, y de nuevo pensemos ahora en una especie de resumen de estas enseñanzas, en una especie de puntos que nos ayuden a recordar, porque mi deseo es que usted pueda comprender el plan que hay en el capítulo 3 para que podamos comprender y dar una idea. Y tener una idea que nos sirva para vitalizar nuestra fe en este tiempo. Así que el versículo 1 nos muestra que la vida que Pablo tiene, la vida que, aunque las circunstancias son adversas, es una vida que está en las manos de Dios. Pablo sabe ocuparse de lo que a él le compete y en cuanto a los resultados, buenos o adversos, descansa en Dios. Se lo repito, Pablo sabe que su vida, según el versículo 1 y todo lo que nos ha mostrado antes, y podemos comparar con otras epístolas de Pablo, va a ser exactamente lo mismo. Pablo sabe que su vida está en las manos de Dios y no de los hombres. Pablo sabe que su vida está en las manos y en el plan de Dios. Así que Pablo sabe ocuparse de lo que a él le compete. Pablo sabe ocuparse del llamado que él recibió. Recuerden, en su conversión, Jesucristo mismo le reveló cuál iba a ser el destino de su vida. Pablo supo ocuparse de lo que Dios le pidió y le demandó, y los resultados de esos, hayan sido buenos o adversos, hayan sido resultados gloriosos o hayan sido resultados muy dificultosos para él, Pablo supo descansar, confiar, tener fe en Dios.
De los versos 2 al 7, Pablo nos muestra entonces esta idea magistral de que él ordena las siguientes piezas. Pablo ordena su ministerio, Pablo ordena el propósito del evangelio y Pablo ordena el misterio de Dios con los gentiles y los judíos. Pablo dice, miren, este evangelio yo se los estoy explicando porque a mí me fue revelado y me fue revelado por esta razón, para predicarlo a los gentiles y para explicarlo, para hacer que todos comprendan de qué se trata todo esto. Pablo dice, yo abro la puerta, yo estoy predicando a los gentiles, yo estoy llamando a los gentiles al evangelio que Jesucristo mismo, por el cual, por su muerte, les abrió puerta. Estoy predicando ese evangelio a los gentiles, pero a su vez estoy explicándole a todos cómo es que esto cuadra. Un misterio, dice Pablo, que antes estuvo oculto y que ahora es conocido por todos. Y que se abre la mente. Y que es algo realmente glorioso porque nos permite a nosotros entender la mente insondable, el conocimiento insondable, la sabiduría insondable de Dios. Al hacer de este plan algo realmente perfecto. Él dice que el evangelio también tiene un propósito en la iglesia y que en la iglesia, entonces, en el lugar donde se desarrolla todo esto, y este misterio que ahora es dado a los gentiles, tiene un uso, tiene un sentido, tiene una razón de ser. No es que simplemente la iglesia está pasando por lo que está pasando por simple casualidad. Recuerden que nosotros estamos en las manos de Dios y si reconocemos y creemos en su soberanía, debemos descansar y ser agradecidos, pero también confiar en el plan de Dios que es mejor. ¿Qué dice del evangelio en este caso? ¿Qué dice el evangelio en estos cortos versículos? Ahí decía con claridad, algunos versículos decían que este evangelio está dado, ¿no es cierto?, para que la multiforme, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta cómo esto cambia la idea del evangelio? Cambia la idea del evangelio que a veces nosotros tenemos de que el evangelio precisamente fue algo que Dios hizo como una especie de probablemente, no sé, de política pública celestial o cósmica que trajo bienestar a un grupo de personas que estaban oprimidas. Eso no es lo que Dios hizo en el evangelio principalmente. El evangelio, según lo que Pablo nos muestra, va a ser un evangelio que tiene que ver con desplegar el conocimiento, la multiforme sabiduría de Dios. Y tenemos espectadores. La iglesia tiene espectadores, hermano. Tú y yo estamos en medio de un plan que es de Dios para que otros vean la multiforme sabiduría de Dios. Así que en esta fiesta nosotros no somos los protagonistas. Esa es una de las razones por las que nosotros no somos los protagonistas. Es Dios el protagonista. Esta es una de las razones por las cuales nosotros a veces debemos pensar o repensar lo que nosotros comprendemos del evangelio, porque no somos los protagonistas y eso, aunque lo repetimos, no tenemos tan claro las razones por las cuales decimos eso. Y la razón que nos da el evangelio es que el evangelio, la iglesia, la composición de la fe, la doctrina, el salvar personas, el traer pecadores, el pagar con la sangre de Jesucristo, tiene todo que ver con Dios y con su plan de redención, pero también demostrar sus atributos en despliegue supremo ante toda la creación, y eso incluye a los ángeles, principados y potestades. Así que estas tres cosas tienen sentido. Pablo dice, el ministerio me fue dado. ¿Qué razón hay para dudar? Se los estoy mostrando. El evangelio me fue revelado. Y recuerden ustedes que vimos algunos versículos precisamente en el capítulo 1, donde Pablo en el versículo 13, él se abstrae cuando le habla a los creyentes y a ustedes les fue predicado, pero a mí me fue revelado. Y Pablo ordena entonces del versículo 2 al 7 estas tres ideas. ¿Cómo encaja el ministerio de Pablo? ¿Cómo encaja la iglesia y el evangelio? ¿Y cómo encaja el misterio de Dios entre los gentiles y los judíos? De esta manera, Pablo lo ordena, Pablo lo explica. Y probablemente sea una sección tan teológica, tan dura, pero que tiene que ver todo con esto, hermanos.
Tiene que ver todo con esto, con que nosotros estamos inmersos en medio de este plan. ¿Cómo llegó este plan a nosotros? Llegó de la siguiente manera, por un evangelio revelado por los apóstoles, dado a conocer a nosotros como un misterio que antes estaba revelado, oculto para nosotros, pero también para los judíos y para la historia. Pero ahora, con la iglesia, eso ya es aclarado a todos. Así que los versículos 8 al 13 ahora siguen mostrándonos esta idea. La iglesia entonces es la obra magna de Dios en Cristo. Es la obra magna de Dios. Así que da sentido a todo el plan de redención. ¿Por qué? Por dos razones. Porque primero expone de manera gloriosa las inescrutables riquezas en Cristo para este tiempo nosotros en la tierra. ¿Cuáles son esas riquezas? Que fuimos salvos por gracia, que fuimos elegidos amorosamente por un Dios compasivo, que fuimos comprados por una preciosa sangre y que fuimos asegurados en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Eso nos muestra la inescrutable riqueza. Inescrutable tiene que ver con que tú puedes escarbar, tratar de buscar más, tú puedes tratar de sacar más riqueza y siempre vas a encontrar porque son inescrutables. Nunca vas a dejar de obtener riquezas de Dios. Porque ya todo esto es algo que no podemos pagar. Es algo que está fuera de nuestro alcance, está fuera de toda nuestra comprensión. Y lo recibimos como un regalo de Dios, como un don de Dios. Pero también expone la multiforme sabiduría, porque al mostrarnos Dios que todo esto encaja en su plan de exponer su sabiduría, lo hizo de manera gloriosa y perfecta. Y por eso es que los ángeles dan gloria. Y por eso es que cuando nosotros lleguemos al cielo, los ángeles nos van a mirar con devoción, con alegría, porque no van a comprender y van a tener que glorificar a Dios por este pueblo salvado en la tierra. Así que la iglesia es la obra magna de Cristo en el sentido de que expone todo este plan de redención, expone las inescrutables riquezas, pero también expone la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es como un 2 en 1. Dios salva a los pecadores, pero también les da testimonio a todos los ángeles. Y esto es una especulación mía, es simplemente una especulación, pero creo que es una manera, o Dios lo diseñó de alguna manera para tapar la boca después de esa rebelión que hubo en el cielo, para decir, miren lo sabio que soy yo, para exponer su gloria, para exponer su voluntad, sin necesitar hacerlo, pero con el deseo amoroso de que todos puedan comprender que Él es bueno, que Él es bueno. Todo el que ponga entonces su confianza en Cristo Jesús está seguro y puede ser fortalecido en cada situación de esta vida. Es parte del plan de Dios. Eso es lo que explica los versos 8 al 13, que finalmente, si entendemos todos estos dos eslabones, estos tres primeros puntos, que la iglesia entonces da sentido al plan de redención, que a través de la iglesia se exponen entonces las inescrutables riquezas de Cristo, los dones de Cristo, el amor de Dios hacia nosotros, la humanidad. Pero también expone la multiforme sabiduría de Dios, entonces todo este paquete a la iglesia, entonces, y a quien ponga su confianza en Cristo, le da seguridad. Le da seguridad, según estos mismos versículos, de que él puede ser fortalecido en su hombre interior, ya no en el externo, ya no en las situaciones de la vida, sino que en el hombre interior, en ese hombre que ahora es fortalecido por el Espíritu Santo para cada situación de esta vida. Y la puede enfrentar entonces con otra prestancia, con otra perspectiva, pero también con otro sentido de seriedad. Saber que está siendo parte del plan de Dios. De los versos 14 al 19 y al 20, el resumen sería algo así como este. Lo central para los creyentes será entonces desarrollar una fe que les permita descansar plenamente en Cristo. Descansar plenamente en Cristo, ¿por qué? Porque, insisto, el amor de Dios excede todo conocimiento, hermanos. El amor de Dios, iglesia amada, excede todo conocimiento. Por favor, vuelve a leer el capítulo 1, vuelve a leer el capítulo 2 y te vas a dar cuenta de que el amor de Dios excede todo conocimiento. El amor de Dios ha hecho todas las cosas también, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos.
Aquí hay una forma de explicar esto y creo que el poder, cuando se refiere al poder que actúa nosotros en la iglesia, guarda relación con ser instrumentos para los propósitos de Dios. Nosotros simplemente hubiéramos querido ser salvados. A nosotros simplemente nos gusta la sanidad. A nosotros simplemente nos gusta que nos saquen del problema. A nosotros, según nuestros pensamientos, lo único que quisiéramos es tener paz, es que todo se solucionara, es que no hubiera más de estos problemas, no hubiera más de esto otro, vinieran estos beneficios y vinieran estos otros beneficios. Pero en el poder que opera en nosotros, en Cristo, esto es mucho más abundante. O, por supuesto, obtenemos aquellos beneficios de Dios. ¿Quién duda de que hemos obtenido beneficios de Dios? De que hemos sido guardados, de que hemos sido librados, de que el Señor ha provisto para nosotros lo mejor. No hay duda de eso. En muchos casos ha sucedido así. Pero esto nos aclara y nos pone un equilibrio, nos pone un balance para entender de que Dios, además de haber hecho eso, o incluso pudiendo hacer eso también, ha hecho unas cosas mucho más abundantes en nuestra vida, que ha sido ponernos dentro de su plan y darnos sentido en ese plan. ¿Cómo puede usted ver esto? Véalo de la siguiente manera. El versículo 10 que dice que la iglesia, ¿no es cierto? Por medio de la iglesia, ahora es dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Precisamente eso. Que Dios, pudiendo no habernos hecho partícipes, sino que habiéndolo hecho de otra manera, Él pone a la iglesia ahora con una capacidad, con un propósito mayor a simplemente ser salvados. Y es que en la economía de Dios, Dios no desgasta nada. En la manera de pensar de Dios, Dios no hace nada sin un propósito, sin un sentido. Dios, aquí podemos ver que el sufrimiento de Pablo tiene sentido. Podemos ver que toda la historia tiene sentido. Y podemos ver que incluso la iglesia también tiene un sentido. Nada está al azar. Y todo tiene un sentido mayor al que los hombres o que nosotros podemos, ¿no es cierto?, darle a las cosas de Dios. Cuando yo estoy pensando en A, Dios está pensando en A, B, C, D, E. Cuando yo creo que la vida puede ser resuelta de esta manera, Dios está mostrándonos a través de su guianza de que la vida puede ser resuelta de muchas otras formas distintas para mejor beneficio para nosotros en el presente, pero también de acuerdo a su evangelio y a su plan eterno en Cristo Jesús. Así que, ¿qué compartimos con esto? Podemos compartir, ¿no es cierto?, entonces, algunas preguntas de aplicación. Por ejemplo, ¿compartimos nosotros la certeza que tiene Pablo en el versículo 1? ¿De que la situación que estamos viviendo es por Cristo? Ahora, para contestar esta pregunta debemos primero también responder a la otra pregunta. Es decir, ¿está nuestra vida en función del mismo propósito en el cual estaba la vida de Pablo? ¿Está nuestra vida arraigada en el mismo propósito del cual Pablo dice que está arraigada su vida? ¿Vivimos para la gloria de Dios o para la gloria nuestra? Si vivimos para nosotros, entonces, hermanos, tenemos razones suficientes para estar batallando de manera personal. Tenemos razones suficientes para estar buscando soluciones en el mundo. Tenemos razones suficientes para vivir con nuestras propias fuerzas. Porque si estamos batallando para nuestros planes, entonces tenemos razón para ir y empezar entonces, ¿no es cierto?, con nuestra propia propaganda, trabajar para nuestro propio beneficio, porque Dios no está ahí. Si nosotros estamos viviendo para nosotros, con justa razón, te aplaudo y te animo a que sigas batallando por tu vida, porque si tú estás viviendo para ti, entonces necesitas trabajar por tu bienestar. Pero si estás viviendo para Dios, entonces un rasguño de esta vida viene a ser como una medalla de guerra. Entonces el estar en una situación como la que dice Pablo, estar en la cárcel, por amor a Cristo y por la causa de Cristo, viene a ser entonces una gloria para la iglesia. Pensemos en el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Pablo tiene que introducir el evangelio en una sociedad pagana. A nosotros nos toca defender el evangelio en una sociedad que está yendo o devolviéndose a este paganismo.
Se está devolviendo a la inmoralidad. Se está devolviendo a vivir sin Dios. Se está devolviendo a querer ser Él, el hombre, su propio Dios. Se está devolviendo a una sociedad que quiere ahora desarticular todo lo que Dios ha diseñado, toda la pureza, todo lo de buen nombre, todo lo de buen sentido, todo lo de buen pensar, todo lo agradable, todo lo bello, lo estético, se está distorsionando. Y esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, una sociedad que completa quiere, y digo en realidad no completa, sino que minoritariamente, pero con mucho poder económico, ha querido y está empujando para ir hacia allá. Y nosotros los cristianos, que ya tenemos una posición, los evangélicos, que ya tenemos una posición, nos toca defenderla. La pregunta es, ¿compartimos la misma certeza que Pablo en cuanto al evangelio? ¿Compartimos la misma certeza que Pablo en cuanto a su determinación de avanzar por la causa de Cristo, cualquiera sea el costo, incluso eso implique cárcel? Es la pregunta que debemos hacernos. Pero también debemos entonces considerar de que la manera en que vamos a lograr esa fortaleza debe ser la buena comprensión del ministerio de la iglesia. La buena comprensión, hermano, y no saquemos, no subjetivicemos, ni tampoco diluyamos la profundidad, el contenido de lo que Dios ha diseñado para la iglesia y lo que explica todo lo que es el plan de Dios. Porque eso es lo que nos va a dar fortaleza, no otra cosa. Aquí no va a venir una varita mágica a fortalecer a los creyentes. La única fortaleza que los creyentes tienen es comprender la anchura, la longitud, la longanimidad, la extensión, la profundidad, la altura del amor de Dios. El misterio revelado del Evangelio nos ayuda a comprender el alcance del amor de Dios. Nos ayuda a comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de la sabiduría de Dios. Un plan que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, y por favor comprendan esto, que no comprender el gran plan de Dios nos llevará a interpretaciones erradas en nuestra relación con Dios y con la vida. Lo repito, no comprender el plan de Dios te puede llevar a establecer relaciones erradas con Dios y a establecer relaciones erradas en cuanto a tu posición en la vida. Te lleva una incomprensión del plan de Dios, te puede llevar a vivir una vida en función de falacias. Dios es malo, Dios es tirano, Dios es un poder, pero es alguien impersonal. El Evangelio no es coherente, falacias tras falacias. El Evangelio es un invento del hombre, falacia. No hay ninguna unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ahora dentro de la iglesia, falacia. La iglesia no tiene nada que ver con el pueblo judío, la iglesia no tiene nada que ver con lo que esté sucediendo en nuestra sociedad. La iglesia no debiera meterse en esto, falacias tras falacias. La función de la iglesia es central, hermanos. Expone las riquezas de Cristo y la sabiduría de Dios. La función de la iglesia es central. Expone las riquezas de Cristo para los perdidos y expone la sabiduría de Dios para los tosudos, para los que creen tener respuesta para todos. Es un testimonio además a los ángeles. Por lo anterior, hermanos, ser miembro de una iglesia es algo de un alto privilegio. Hermano, tú no creas que la iglesia simplemente es una organización. La iglesia no es un complemento de tu vida. La iglesia es la vida. La vida de un salvado es la iglesia. El individualismo de los creyentes de este tiempo, el individualismo de las personas, el querer vivir sus vidas separados de la iglesia, simplemente siendo lo que yo he dicho antes, ¿no es cierto? Siendo un cliente en vez de un creyente, es vivir una vida de evangelio distorsionada. La vida del creyente está en función de la iglesia, porque la iglesia precisamente es lo que Dios diseñó para nosotros como una comunidad donde todos estamos juntos, donde todos nos mojamos juntos, donde todos vivimos juntos, donde todos acompañamos el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. Incluso, hermano, piensa en esto, por favor. Cada vez que tú sufres solo y que no lo comunicas a la iglesia, tú estás cometiendo un error. Tú no estás viviendo el evangelio si crees simplemente que lo que tú compartes con la iglesia es el día domingo, la escuela dominical, pero nada de tus situaciones particulares.
La iglesia ha desarrollado un pensamiento donde debe mostrar todo lo bueno, pero ocultarse y callarse todo lo que está sufriendo. Hermano, eso no es así. Pablo muestra y él dice, miren, yo estoy aquí, necesito esto, tráeme a Tito y a Timoteo, le encarga, por favor pasen a buscar esto y tráiganme esto otro porque yo lo necesito. Pablo se expone, es parte de la iglesia. Pablo no es el superhombre. Y hoy día lo que tenemos muchas veces en la iglesia, siendo la iglesia la obra magna de Dios, tenemos personas en la iglesia que no entienden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que necesitan vivir integrados al cuerpo de Cristo. Y viven como llaneros solitarios. Como llaneros solitarios porque no quieren comprometerse, pero también dentro de la iglesia, incluso los comprometidos, a veces viven como llaneros solitarios, no queriendo dar qué hacer, o no queriendo traer necesidades de oración, o no queriendo traer, ¿no es cierto?, sus deseos de participar o de servir en algunos de los ministerios de la iglesia. El individualismo es contrario, hermano, a la iglesia. Y eso debes saberlo. La iglesia no es una organización, no. Es como dirían algunos comentaristas, es un organismo. Es un organismo vivo por ser el cuerpo de Cristo, pero que tiene a su vez organización. Estructura, liderazgo, planificación, actividad. Extender el evangelio en la tierra y servir de testimonio a los ángeles es la función de la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia y no estás viviendo por estas dos causas, que es extender el evangelio en la tierra y ser testimonio en la iglesia de tu fidelidad, de tu compromiso, de tu confianza en el plan de Dios y vivir junto con la iglesia a través de ello, entonces estás perdiendo el tiempo, no estás viviendo el evangelio. Por lo anterior, el comportamiento en la iglesia es necesario. La disciplina en la iglesia es necesaria. El orden es necesario. La piedad es necesaria. La paciencia es necesaria. Somos responsables de mostrar la imagen de Dios en la tierra. Así que, por ejemplo, como iglesia debemos asumir compromisos, hermanos, de estar juntos en las cosas buenas y en las cosas malas. Estar juntos en aquellos tiempos de paz, pero también en aquellos tiempos de desafío. Se va a mostrar en este tiempo, hermanos, el valor que le damos a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando nos toque estar juntos en los momentos desafiantes de esta historia. Cuando tengamos que volver a la iglesia. Cuando tengamos que ser despreciados. Cuando tengamos que de alguna manera dar una batalla que no todos van a querer comprender y algunos van a retroceder en este tiempo, pero por favor recuerda las palabras del Evangelio. El que retrocede no tendrá corona. Porque nos va a tocar juntos estar viviendo momentos de angustia y vamos a tener que padecerlos juntos. La ocupación del apóstol Pablo entonces y la nuestra debiera ser la misma que el apóstol Pablo, eso quiero decir. La ocupación nuestra debiera ser la misma ocupación del apóstol Pablo. ¿Cuál fue? La fe traducida en confianza en Jesucristo. Esta fe salvífica. De paso, a la obra, ¿no es cierto? Que esta fe que de alguna manera da paso a la obra del Espíritu Santo que fortalece al creyente a fin de que pueda comprender y conocer el gran amor de Dios. Pablo quiere que los creyentes sean capaces de conocer, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer del amor de Dios que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos. Así que la preocupación de la iglesia no está en las circunstancias, si es prisionera o no prisionera, la preocupación de la iglesia está en la predicación del Evangelio. La ocupación de la iglesia La ocupación de la iglesia está precisamente en esto. Nosotros no nos preocupamos por las circunstancias, nos ocupamos del Evangelio. El cuidado de la iglesia es la doctrina sana y bien comprendida en los creyentes. Fíjense cómo Pablo ora porque los creyentes conozcan a Dios más que experimenten cosas de Dios. Así que la esperanza de la iglesia entonces descansa en la confianza en Cristo Jesús. Y esto debe producir entonces alabanza. El que descansa en Dios, alaba a Dios. El que confía en Dios, adora a Dios. Solamente aquellos que están descansando
en este creador soberano que ha sido capaz de orquestar todas las cosas perfectas. Solamente aquellos que descansan en Dios pueden adorarle, porque Él ha expuesto su amor que excede todo conocimiento, porque Él en su amor ha hecho las cosas mucho más abundantes de la que nosotros podríamos pretender, porque Él nos ha dado el privilegio de servir con un propósito en medio de esta tierra. El Evangelio entonces, hermanos, es consistente en su historia, es perfecto en su propósito y es glorioso en su consumación. Que el Señor nos bendiga y permita al Señor que podamos nosotros desarrollar este tipo de fe que nos ayuda a pasar por las circunstancias y a servir en este tiempo de manera diligente. El Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima escuela dominical.